El ministerio Conéctate a Jesús tiene el agrado de presentar la serie Feliz para Siempre, un estudio diario de las Sagradas Escrituras. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Nuestro objetivo, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es tiempo de orar. Gracias, Señor, le damos por permitirnos iniciar la transmisión para el día de hoy. Oramos, Señor, pidiendo la dirección de su Santo Espíritu, para que sea Él el que tome el control y no nosotros. Por Jesús. Amén. Hoy damos inicio al estudio formal de Dios y la sexualidad, utilizando como texto base el libro Testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio, escrito por la hermana Elena G. de White. Esta es una recopilación de cartas y escritos de la sierva de Dios. Primera sección: matrimonio. Capítulo 1. Hechos y principios importantes. Designio original de Dios. Dios celebró la primera boda, de manera que la institución del matrimonio tiene como autor al Creador del universo. Honroso es en todos el matrimonio. Hebreos 13:4. Fue una de las dos instituciones que después de la caída llevó consigo Adán al salir del paraíso. Cuando se reconocen y obedecen los principios divinos en esta relación, el matrimonio es una bendición. Salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza, satisface las necesidades sociales del hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 27. Aprobado por Dios en la actualidad. En 1885, Elena de White declaró: en esta época, cuando las escenas de la historia del mundo están próximas a cerrarse y estamos por entrar en el tiempo de angustia, cual no ha habido otro, cuanto menos matrimonios sean contraídos, tanto mejor para todos, hombres y mujeres. Testimonies for the Church, tomo 5, página 366. Es claro que ella creía que el fin del mundo era inminente, pero la venida de Cristo ha sido demorada. En 1901, Elena de White escribió: tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo mucho más debido a la insubordinación. Elena de White continuó dando consejos sobre las relaciones entre esposos durante toda su vida. Fin de la nota adicional. Continuamos con nuestra lectura. No hay pecado en el hecho mismo de comer y beber, casarse y darse en casamiento. En los días de Noé era legítimo casarse, como lo es hoy, siempre que lo que es legítimo sea considerado decorosamente y no sea llevado a excesos pecaminosos. The Review and Herald, 25 de diciembre de 1888.
Respecto del matrimonio yo diría, lean la palabra de Dios. Aún en ese tiempo, los últimos días de la historia del mundo, se llevan a cabo casamientos entre los adventistas del séptimo día. Como pueblo, nunca hemos prohibido el matrimonio, excepto en casos cuando hubieron razones obvias para que una determinada unión fuera un fracaso para ambas partes. Aún así, solo hemos dado consejos. Carta número 60 de 1900. Una preparación para el cielo. Recuerden que el hogar terrenal ha de ser una preparación para el celestial, del cual es símbolo. El Ministerio de Curación, página 281. Dios quiere que el hogar sea el lugar más feliz de la tierra, el símbolo mismo del hogar celestial. Mientras llevan las responsabilidades matrimoniales en el hogar y vinculan sus intereses con Jesucristo, apoyándose en su brazo y en la seguridad de sus promesas, ambos esposos pueden compartir en esta unión una felicidad que los ángeles de Dios elogian. El Hogar Adventista, página 87, 1894. Una unión duradera. El matrimonio, que es una unión para toda la vida, es un símbolo de la unión que existe entre Cristo y su iglesia. Testimonios para la iglesia, tomo 7, página 46, versión en inglés. En las mentes juveniles, el matrimonio está revestido de romanticismo y es difícil despojarlo de ese carácter que le presta la imaginación. Para hacer que la mente comprenda cuán pesadas responsabilidades entraña el voto matrimonial. Liga los destinos de dos personas con vínculos que solo la muerte puede cortar. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 577, y El Hogar Adventista, página 309, 1894. Fue la fecha en que se escribió. Todo compromiso matrimonial debe ser considerado cuidadosamente, pues el casamiento es un paso que se da para toda la vida. Tanto el hombre como la mujer deben considerar cuidadosamente si pueden mantenerse unidos a través de las vicisitudes de la existencia mientras ambos vivan. Carta 17 de 1896 y El Hogar Adventista, la página 309, escrito en el año 1894. El siguiente hecho y principio importante es desde un punto de vista elevado. Los profesos cristianos no debieran entrar en la relación matrimonial hasta que el asunto haya sido considerado cuidadosamente, con oración y desde un elevado punto de vista, para ver si Dios
puede ser glorificado por tal unión. Luego, debieran dar debida consideración al resultado de cada uno de los privilegios de la relación matrimonial. Y el principio santificado debiera constituir la base misma de toda acción. The Review and Herald, del 19 de septiembre de 1899. Seguimos con este mismo principio desde un punto de vista elevado. Haga un examen cuidadoso para ver si su vida matrimonial será feliz o carente de armonía y miserable. Pregúntese, ¿me ayudará esta unión en mi camino al cielo? ¿Aumentará mi amor a Dios? Si tales reflexiones no le traen inconvenientes, entonces, en el temor de Dios, siga adelante. Fundamentals of Christian Education, páginas 104 y 105. Nuestro siguiente principio es todo en el nombre de Jesús. Cuando un hombre está por casarse, debiera considerar imparcialmente por qué va a dar ese paso. ¿Será su esposa su mano ayudadora, su compañera, su igual? ¿O seguirá él un curso tal que ella no pueda actuar con sinceridad para gloria de Dios? ¿Se aventurará él a dar rienda suelta a sus pasiones y ver a cuánta ansiedad e imposiciones puede someter a su esposa sin extinguirle la vida? ¿O considera el significado de las palabras: todo lo que hagáis, sea en palabras o en hechos, hacedlo en el nombre de Jesús? Manuscrito número 152 de 1899. Nuestro siguiente principio es necesidad de una preparación cuidadosa. Antes de asumir las responsabilidades del matrimonio, los jóvenes deben tener una experiencia práctica que los haga aptos para cumplir los deberes de la vida y llevar las cargas de ella. No se han de favorecer matrimonios tempranos o muy jóvenes, a muy temprana edad. Un compromiso tan importante como el matrimonio y de resultados tan trascendentales no debiera concentrarse con precipitación, sin la suficiente preparación y antes de que las facultades intelectuales y físicas estén bien desarrolladas. El Ministerio de Curación, página 276. Mi querida Emma, no existe otra persona que esté más junto a mi corazón que tú. Sin embargo, te aconsejo que actúes con cautela y que midas bien cada paso que vas a dar. Estás
por tomar una decisión que tiene que durar mucho tiempo. Por lo tanto, no te apresures, no te dejes absorber totalmente por el asunto del matrimonio. Carta número 7 de 1869. Nuestro siguiente principio: consulta con Dios. Las siguientes palabras de Cristo debieran ser tomadas en cuenta siempre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La gente se casaba, se daba en casamiento hasta el día cuando Noé entró al arca. Vino el diluvio y los destruyó a todos. Hoy vemos el mismo apasionamiento en lo que tiene que ver con el casamiento. Jóvenes y hombres y mujeres mayores que debieran actuar con sabiduría y discernimiento en este asunto se conducen como hechizados. Parecería que el poder satánico se ha apoderado de ellos. El noviazgo y el matrimonio son los temas absorbentes. Se constituyen así los matrimonios más indiscretos. Dios no es consultado. Los sentimientos, los deseos y las pasiones humanas echan por tierra todo hasta que la suerte está sellada. El resultado de todo esto es una miseria que no se puede narrar. Y Dios acaba siendo deshonrado. El lecho matrimonial no es santificado. ¿No debería producirse un cambio decidido en relación con este asunto tan importante? Carta 84 de 1888. Nuestro siguiente punto: solamente con creyentes. La esposa de Lot era una mujer egoísta e irreligiosa, que puso en juego su influencia con el fin de apartar a su marido de Abraham. Si no hubiera sido por ella, Lot no habría quedado en Sodoma, privado de los consejos del sabio y piadoso patriarca. La influencia de su esposa y las amistades que tuvo en aquella ciudad impía lo habrían inducido a apostatar de Dios, si no hubiera sido por las fieles instrucciones que había recibido antes de Abraham. El casamiento de Lot y su decisión de residir en Sodoma iniciaron una serie de sucesos cargados de males para el mundo a través de muchas generaciones. Nadie que tema a Dios puede unirse sin peligro con alguien que no lo tema. Andarán dos juntos si no estuvieren de concierto. Amós 3:3. La felicidad y prosperidad del matrimonio dependen de la unidad que haya entre los esposos, pero entre el creyente y el incrédulo hay una diferencia radical de gustos, inclinaciones y propósitos. Sirven a dos señores, entre los cuales la concordia es imposible. Por puros y rectos que sean los principios de una persona, la influencia de un cónyuge incrédulo
tenderá a apartarla de Dios. Pero el matrimonio de cristianos con infieles está prohibido en las Sagradas Escrituras. El mandamiento del Señor dice: no os juntéis en yugo con los infieles. Segunda de Corintios 6, 14, 17 y 18. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 172. Que no se formen lazos no santificados entre los hijos de Dios y los amigos del mundo. Que no haya casamientos entre creyentes y no creyentes. Que el pueblo de Dios tome una posición firme por la verdad y la justicia. The Review and Herald, 31 de julio de 1894. Los jóvenes cristianos debieran tener mucho cuidado con las amistades que forman y la elección de compañeros. Tengan cuidado, no sea que lo que ahora piensan que es oro puro se torne vil metal. Las asociaciones mundanas tienden a colocar obstrucciones en el camino de vuestro servicio a Dios, y muchas almas se han arruinado por sus uniones infelices en los negocios o en el matrimonio con quienes no podrán jamás elevarse o ennoblecerse. Jamás debería el pueblo de Dios aventurarse a pisar terreno prohibido. El matrimonio entre creyentes e incrédulos está prohibido por Dios, pero muy a menudo el corazón inconverso sigue sus propios deseos y así se forman matrimonios que no han sido aprobados por Dios. A causa de esto, muchos hombres y mujeres están en el mundo sin esperanza y sin Dios. Sus nobles aspiraciones se han muerto. Están presos en la red satánica por una cadena de circunstancias. The Review and Herald, 1 de febrero de 1906. Llegamos al último principio importante en esta sección. Las demandas de Dios en primer lugar. Aunque el compañero de su elección fuese digno en todos los demás aspectos, y me consta que no lo es, no ha aceptado la verdad para este tiempo, es incrédulo, y el cielo le prohíbe unirse a él. Usted no puede, sin peligro para su alma, despreciar esta recomendación divina. Unirse con un incrédulo es colocarse en el terreno de Satanás. Usted agravia al Espíritu de Dios y pierde el derecho a su protección. ¿Puede incurrir en tales desventajas mientras pelea la batalla por la vida eterna? Tal vez usted diga: pero yo he dado mi promesa. ¿Debo retractarme? Le contesto: si usted ha hecho una promesa contraria a las Sagradas Escrituras, por lo que más quiera, retráctese sin dilación y con humildad delante de Dios arrepiéntase de la infatuación que la indujo a hacer una promesa tan temeraria.
Es mucho mejor retirar una promesa tal en el temor de Dios que cumplirla y por ello deshonrar a su hacedor. Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 121 y 122. En su palabra, el Señor ha dejado a su pueblo instrucciones claras en cuanto a no unirse con los que no poseen su amor y temor. Tales compañeros raramente se satisfarán con el amor y el respeto que les corresponde. Tratarán constantemente de obtener una promesa de parte del esposo o la esposa temerosos de Dios que los comprometa a desatender los requerimientos divinos. Para un esposo piadoso y para la iglesia con la cual éste se halle conectado, una esposa o un amigo mundanos son como un espía en el campamento. Se mantendrán observando cualquier oportunidad para traicionar al siervo de Cristo y exponerlo a los ataques del enemigo. Satanás trata constantemente de fortalecer su poder sobre el pueblo de Dios, induciéndolo a entrar en alianzas con las huestes de las tinieblas. The Sign of the Times, 6 de octubre de 1881. Y así terminamos esta sección. Te esperamos el próximo jueves, cuando analizaremos el capítulo número 2 de esta primera sección titulada Matrimonios. Es tiempo de orar. Gracias, Señor, le damos por permitirnos llegar al final de esta sección, de esta primera parte o primer capítulo de esta sección, el matrimonio, en este tan interesante libro. Gracias, Dios, por proyectar en nuestra mente la idea del estudio sistemático de un libro como este. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. A continuación, la serie Feliz para Siempre presenta el segmento La Biblia al Día. Hoy nos toca estudiar el libro de Esdras en su capítulo número 3. Restauración del altar y del culto. Escuchemos. Capítulo 3. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos,
los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba, para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos, levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaph, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Como una cortesía de la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica, escuchemos la interpretación y los comentarios de este interesantísimo capítulo, Esdras, capítulo 3. Escuchemos. Como refugio en la tormenta. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creer en sus profetas. Es tu palabra. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia, que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban de alegría. Y no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto, pues la gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. Esdras capítulo 3 versículos 12 y 13. Este día queremos compartir la reconstrucción del templo de Jerusalén. Al retornar del exilio, la primera actividad que se realizó fue reconstruir el altar de los sacrificios. La fiesta de los tabernáculos fue la primera fiesta que celebraron, fiesta que recordaba que durante 40 años habían vivido en carpas y que habían gozado del cuidado divino. Asimismo, restablecieron los servicios, los sacrificios continuos y las fiestas solemnes. El segundo mes del segundo año comenzaron a reconstruir el templo. Cuando comenzaron con la construcción, profirieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo, mientras muchos otros gritaban de alegría, y no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto, pues la gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. Se cumplió lo que dice Santiago en su epístola: ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. En toda circunstancia, alabemos a Dios, ya sea por las pruebas o por haber recibido grandes bendiciones. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas, página 568. El pueblo se dedicó a construir la casa de Dios. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes son escasos más de lo que es justo, más vienen a pobreza. Dios quería que sus hijos, los israelitas, transmitieran luz a todos los habitantes de la tierra. Al sostener su culto público, atestiguaban la existencia y la soberanía del Dios viviente. Y era privilegio de ellos sostener este culto como una expresión franca de su lealtad y su amor hacia Él. El Señor ordenó que la difusión de la luz y la verdad en la tierra dependa de los esfuerzos y las ofrendas de quienes participan del don celestial. Hubiera podido hacer a los ángeles embajadores de la verdad, hubiera podido dar a conocer su voluntad como proclamó la ley del Sinaí, con su propia voz, pero en su amor y sabiduría infinitos
llamó a los hombres para que fueran sus colaboradores y los eligió para que hicieran su obra. Oremos. Padre, así como se reconstruyó el templo en Jerusalén, te suplicamos que nos ayudes para seguir construyendo templos a tu nombre. Por Jesús. Amén. Hemos presentado su programa Creed en los profetas. escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los profetas. Para mis pies es tu palabra. No es un manual, es un devocional y debe ser nuestra meta: ser semejantes a Jesús. Aquí comenzamos. Bienvenido. ¿Cómo están, amigos? Para mí es un gran privilegio acompañarlos en esta devoción matutina. Los saluda su amigo Adán Vicente para presentar la devoción matutina para hoy, que se titula Hacer atractiva la obediencia. Para hoy, 23 de febrero, nuestro texto está en Deuteronomio, capítulo 11, versículos 26 al 28. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy. Los hombres y las mujeres no deben atreverse a poner a un lado la gran norma moral de Dios y erigir una norma de acuerdo con su propio juicio finito, debido a que se están midiendo entre ellos mismos y viviendo de acuerdo con su propia norma. Es por lo que abunda la iniquidad y se enfría el amor de muchos. Se muestra desprecio por la ley de Dios y por causa de esto muchos se atreven a transgredirla. Y aun quienes han tenido la luz de la verdad están vacilando en su lealtad a la ley de Dios. ¿Los barrerá hacia la perdición la corriente del mal que se está imponiendo tan fuertemente? ¿O con valor y fidelidad rechazarán la marea y mantendrán su lealtad a Dios en medio del mal prevaleciente? Los que profesan servir a Dios deben emprender la obra de aliviar a los oprimidos, deben llevar el fruto del buen árbol. Los que verdaderamente son de Cristo no serán causa de opresión ni en el hogar ni en la iglesia. Los padres que están siguiendo al Señor enseñarán diligentemente a sus hijos los estatutos y mandamientos de Dios, pero no lo harán de tal manera que el servicio de Dios llegue a ser repulsivo para sus hijos. Cuando los padres amen a Dios con todo su corazón, la verdad, tal como está en Jesús, será practicada y enseñada en el hogar. Debemos examinarnos a nosotros mismos íntimamente. Debemos suplicar a Dios que nos dé colirio espiritual para poder discernir nuestros errores y entender nuestros defectos de carácter. Si hemos sido críticos y condenatorios, llenos de crítica, hablando de dudas y oscuridad, tenemos que hacer una obra de arrepentimiento y reforma. Debemos caminar en la luz y hablar palabras que traigan paz y felicidad. Jesús debe morar en el alma, y donde Él está, en vez de lobreguez, murmuración y quejas, habrá fragancia de carácter. Ser semejantes a Jesús, un libro de Elena G. de White. Un tesoro de los muchos que encuentras en www.devocionmatutina.com. Agradecemos al Ministerio de la Familia Padilla por este interesante devocional. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Nuestro objetivo, Juan 17:3, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Ha sido una presentación del ministerio Conéctate a Jesús. Agradeciendo a Dios primeramente y a todos los que han hecho posible esta producción, les deseamos que pasen un feliz día. Los esperamos mañana. Ha sido la voz informativa de su hermano en Cristo, José Moreno. Bendiciones.